tot si no el tens prou alt des del principi. Tu li trobes explicació, això? Jo crec que ho aconseguim quan tenim urgències. I ho hem parlat amb ells, els jugadors, que hem d'anar pel partit des del primer minut i més avançant en el marcador, potser aviat. I hem tingut el 2-0, però a nivell de joc avui no era fàcil. Ells ens igualaven, saltaven els centrals als nostres interiors i clar, avui no teníem cames a davant. No teníem massa futbolistes que normalment van en profunditat. Tenies Pedri, tenies Robert i tenies Lamine, que evidentment és difícil que guanyi duels amb 16 anys, però tot i així en guanya. I ells han plantejat un partit de duels, llavors ens ha costat més, però era entendre que era jugar a segona línia per trobar tercer home i atacar l'espai. Però sí, ens costa agafar aquest ritme i a mesura que anem tenint situacions adverses, després el pugem, que és il·lògic. Però bé, hem de millorar, evidentment. Portàvem crec que el resum del partit avui són les concessions en defensa, on situacions on no hi havia ni perill. El segon gol és tremendo, no t'ho expliques. Jo crec que és una comunicació i pum, es pilota el pit i Ter Stegen i allà no ha passat res. I acaba en gol. Doncs bé, jo crec que és un resum de la temporada. Tu fas 3 gols avui a casa teva, el dia del Villarreal fas 3 gols, però clar, encaixes 5, avui 3, és molt difícil. Molt difícil si volem competir i guanyar coses importants. A nivell defensiu hem de millorar moltíssim. Portàvem 2 partits bons, Osasuna i Alavés, que havíem defensat molt bé i de fet hem treballat durant tota la setmana aspectes defensius, evidentment ofensius també, però sobretot els defensius, que són els que ens estan marcant la temporada. I bé, tornem a cometre errors, els hem d'anar minimitzant perquè se'ns posen les coses molt difícils. Actiu ara a la Lliga i si et fa la sensació que la temporada s'us pot fer llarga? No, l'objectiu és no tirar la tovallola, està clar. No donem la Lliga per perduda ni molt menys. Està difícil, clar. Està difícil i avui les sensacions no són bones. Portàvem 2 partits bons, avui no ha sigut un partit bo, lògicament, però sobretot per aquests errors defensius que ens estan marcant la temporada. Recordo que a la primera volta també a Granada 2 errors nostres ens fan no guanyar el partit, molts gols encaixats, masses. Jo crec que ens està passant moltíssim això. Avui perdem 2 punts precisament per aquests errors defensius. Crec que en atac hem estat prou bé, hem generat, però en resum diria que els errors defensius ens estan matant. ¿Qué aplicación le encuentras? ¿Es un tema mental, futbolístico, físico? ¿Cómo puede haber cambiado la solidez? Pues es el deporte, estados de forma, situaciones puntuales, pérdida de futbolistas también, en muchos momentos futbolistas que no han podido jugar juntos. El año pasado prácticamente no tuvimos, desde las lesiones de los 3 centrales ya no se lesionaron más, entonces hemos tenido que ir cambiando de futbolistas. Sí, pero errores de concentración nuestros. Yo pienso que hemos hecho muchas cosas bien en muchos partidos para ganarlos, pero creo que estos errores groseros en defensa nos hacen tener la diferencia que tenemos de puntos con el Madrid y con el Girona en estos momentos. Que los jugadores hayan desaprovechado una oportunidad así, jugando en casa contra uno de los equipos peor clasificados. Sí, pues porque es deporte. Ellos han jugado bien, han planteado el partido creo que de la mejor manera. Nos han igualado muchas veces y han buscado un partido de duelos y nos ha costado. Aún así hemos generado mucho, pero insisto, yo creo, siendo honesto, que intento serlo siempre conmigo mismo primero, con el futbolista y con vosotros, pues creo que los errores defensivos nos matan, Y ahí tienes el ejemplo del segundo gol, que ahí no hay jugada ni de peligro y acaba siendo gol del Granada, Pues creo que es el resumen, O no te entiendan o son capaces de hacer lo que en teoría comentas que trabajáis durante la semana? Gracias. No, lo que me genera es que tengo que corregir, que tengo que ayudarles más, que tengo que mejorarles más. Me genera esto como entrenador, no me puedo desesperar. No puedo tener desesperación ni ninguna ansiedad, simplemente mejorar. Mejorar para competir. Lo que pasa es que va a ser difícil, se nos ha puesto muy, muy difícil, A 10 puntos, faltando 14 jornadas y a 5 del Girona. Es un punto insuficiente. Aún así, Girona perdió, Atlético de Madrid ha perdido. Bueno, no tiramos la toalla, pero se nos ha puesto muy difícil.
ejemplo, Marcelino hace unas jornadas y eso os juegue también en contra esta temporada? No sé, deberías preguntarle al equipo contrario, pero puede ser, sí, puede ser perfectamente, ¿no? Sí, claro, no es lo mismo jugar en el Camp Nou lleno, impresiona al futbolista, y al de casa y al de fuera, no es lo mismo, evidentemente, pero no creo que sea el motivo principal. Jugador Araujo. ¿Por qué no has puesto a Araujo si tiene algún tipo de lesión, alguna molestia? Gracias. No, está bien. No tiene ninguna molestia, está tranquilo, está bien, pero le queríamos dar descanso, llevaba mucha acumulación de minutos, Cubarsí estaba muy bien, Íñigo volvía a estar al 100% disponible y tengo confianza en ellos. Creo que hoy era un buen día para la salida de balón, para filtrar pases, para hacer cambios de orientación. Y bueno, lo hemos encontrado muchas veces con Cubarsí, con Íñigo, situaciones de Pedri y de Gundo para girar y atacar línea defensiva. Bueno, en eso hemos estado bien. En ataque creo que hemos estado bastante bien, pero a nivel defensivo debemos mejorar mucho. Està esgotat i que s'ha de trencar amb el passat. Estàs d'acord com a culer, més enllà d'entrenador? No és el que a mi em comunica. Ell creu molt en el model, creu molt en l'ADN Barça. Ell ha jugat aquí, a més, no és el que em comunica a mi, i evidentment no puc dir res més, no sé. Veient el partit d'avui, et decepciona una mica la reacció o com han anat les coses? No, jo crec que, bé, des que vaig dir allò, portem 7 punts de 9, no és un mal bagatge, però evidentment avui és un pas enrere, sí, avui és un pas enrere. Però crec que, insisteixo, no vull ser passat, però en temes defensius jo crec que hem donat un pas endavant, en temes ofensius ja anarem, estem bé en pilota, estem ben ordenats, però és que són errors que moltes vegades no t'ho expliques, no? Com poden passar aquests errors en aquests nivells. Oportunidad desaprovechada y sobre todo por cómo ha ido el transcurso del partido. Gracias. Bien, enfadados, la verdad, ¿no? Es una oportunidad perdida, el primer enfadado soy yo, todos. Yo creo que hoy el culé se va enfadado, ¿no? Por la oportunidad perdida y nosotros también, que somos los responsables. El futbolista pues, normalmente saludo al final del partido a todos y el vestuario está jodido, está enfadado. Está enfadado porque pienso que no hemos estado al nivel. Hoy era una oportunidad muy buena para seguir en la lucha, que seguiremos en la lucha, pero se pone más difícil. ¿Cómo ve en la Liga los 10 puntos con el Madrid? Un poco ¿qué te ha dicho el presidente? Gracias. Sí, ahora he estado con él y positivo, que esto es largo, que sigue, que hay que animarse y bueno, está como todos. Pues en un punto de decepción, evidentemente. Punto no, decepción grande además, ¿no? Un partido en casa para ganarlo y para seguir en la lucha y estamos todos igual, no hay diferencias.